alveolo intersticial, de la pequeña vía aérea, de las arteriolas y las venas pulmonares. Una desestructuración de las estructuras distales del parénquima pulmonar. Dentro de esto están las fibrosis pulmonares y la alveolitis fibrosante. Las causas son múltiples. Se han encontrado hasta 150 causas de este problema intersticial pulmonar. Sin embargo, en identificar la etiología. Es más frecuente no establecer la etiología y catalogar eso como una fibrosis pulmonar idiopática. Cuando la etiología es conocida, suele ser a la exposición de polvos inorgánicos, polvos orgánicos, polvo inorgánico como llamado también neumoconiosis, los polvos orgánicos que producen fenómenos inflamatorios como la alveolitis alérgica, la inhalación de sustancias químicas, gases, vapores, aerosoles, el paraquat, incluso el oxígeno puede producir fibrosis pulmonar. Cuando se usa a concentraciones muy altas por tiempos muy prolongados. Está demostrado que si yo administro una concentración muy alta de oxígeno, una FiO2 del 100% por más de 24, los fármacos, la administración de citostáticos o la miodarona, que es muy frecuente usado en las arritmias cardíacas, los cardiópatas, la radioterapia. Cuando no tengo una etiología establecida, se cataloga como una fibrosis pulmonar idiopática o estar relacionada a enfermedades del colágeno. Es importante en todo paciente con fibrosis descartar las enfermedades del colágeno, sobre todo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso. Puede haber de fondo una sarcoidosis, enfermedades raras como la histiocitosis X, la proteinosis alveolar, la amiloidosis. Dentro de estas causas, las más frecuentes son la inhalación de los polvos inorgánicos, orgánicos y la fibrosis pulmonar idiopática, donde no se establece la causa. Las lesiones se producen a nivel alveolar, a nivel del epitelio alveolar, que en una primera instancia pasa por un proceso inflamatorio con infiltración de células inflamatorias y la generación de citoquinas. Posteriormente, después del mecanismo inflamatorio, se activan los fibroblastos que existen en el intersticio. En el intersticio pulmonar. Estos fibroblastos también van a producir citoquinas o en su momento van a producir el fenómeno fibrótico con generación de colágeno. Es importante distinguir dos etapas en la fibrosis pulmonar. Una etapa inicial donde hay un proceso inflamatorio de una alveolitis crónica y la etapa tardía donde los fibroblastos proliferan, sintetizan colágeno y producen esa remodelación y la fibrosis pulmonar en sí. El distinguir estos dos estados de esa patología llamada fibrosis pulmonar es importante porque quizás en esta fase inicial donde hay un proceso inflamatorio alveolar se pueda hacer uso de tratamiento que trate de controlar y disminuir la inflamación. Porque una vez que ya se ha generado la fibrosis pulmonar, el depósito de colágeno, es poco probable que logremos con fármacos revertir o resolver la fibrosis. La fibrosis es como una cicatriz que se formó y se formó. Sin embargo, actualmente también
existen tratamientos que van a disminuir la proliferación y la síntesis de colágeno producido por los factores de crecimiento y el uso de fármacos que inhiben la generación de colágeno. En la patología, yo voy a tener en una etapa inicial una alveolitis con un infiltrado inflamatorio, edema intersticial, un exudado fibrinoso en los alveolos, con hiperplasia de los neumocitos tipo B. Esta etapa de alveolitis es susceptible de ser controlada con medicamentos antiinflamatorios inmunosupresores. Cuando se produce la fibrosis, cuando se deposita y se ha generado el depósito de colágeno en el intersticio, hay una desestructuración de todo el tejido conectivo intersticial pulmonar, acumulación de colágeno, obliteración de los espacios alveolares. Y en las etapas finales, obviamente, se forman como quistes que están separados por bandas fibróticas, un pulmón en panal de abeja, y también lesiones vasculares con engrosamiento de la pared y obliteración de la pared. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? En la primera fase de la enfermedad, entonces yo tengo factores aquí de riesgo. Factores de riesgo que son el humo del tabaco, la exposición ocupacional, la polución del aire, fenómenos de microaspiración y sobre todo las infecciones virales. Las infecciones virales son importantes porque son antígenos que están en forma persistente a nivel de un alveolo. Además de los factores de riesgo, hay que tomar en cuenta que el proceso del envejecimiento del humano se asocia a cambios de fibrosis pulmonar. El pulmón, a medida que pasan los años después de 65, 70 años, sufre cambios de fibrosis pulmonar. Se arruga el pulmón. Obviamente también hay una predisposición genética a desarrollar fibrosis pulmonar o fenómenos autoinmunes. Hemos hablado de la artritis reumatoide, del lupus eritematoso, que también van a inducir a una activación de las células inflamatorias a nivel del alveolo. Va a haber un daño epitelial de las células epiteliales, de los neumocitos tipo 1. Va a haber también un daño del endotelio microvascular del capilar que está adyacente al alveolo. Una activación de los linfocitos y los macrófagos. Esta activación de linfocitos y macrófagos va a generar una exagerada respuesta inmune con activación de las células T. Esto va a producir una inflamación crónica y cambios y puede terminar produciendo fibrosis o granulomas, formación de tejidos granulomatosos. En la fase tardía, los fibroblastos que están presentes en el intersticio pulmonar van a aumentar su número. Se van a convertir en miofibroblastos. Las mismas células endoteliales del capilar van a diferenciarse y van a generar fibroblastos. Los monocitos se van a diferenciar y van a formar fibroblastos. Estos fibroblastos van a producir colágena que van a producir un engrosamiento del intersticio pulmonar con un trastorno de la difusión. Este alveolo se va a colapsar por los tejidos fibroblásticos, los focos de fibroblásticos que existen a su alrededor,
y el alvéolo se colapsa y obviamente disminuye la superficie de intercambio gaseoso. Y no solamente es eso, sino que este tejido intersticial engrosado fibrótico impide el pasaje del aire, del oxígeno, impide la hematosis, la difusión del oxígeno. Los miofibroblastos van a producir una exagerada producción de la sustancia del matrix extracelular, lo que va a dar lugar a una remodelación del pulmón. Esto va a aumentar la dureza del pulmón y va a producir la hipoxemia. Estos cambios fibróticos se van a asociar con fenómenos de dilatación de espacios a nivel subpleural que dan esos cambios característicos en panal de abeja, con formación de espacios quísticos rodeados de bandas fibróticas. En la clínica, inicialmente la fibrosis pulmonar es asintomática y lo primero que manifiestan las personas es una disnea de esfuerzo, que es de evolución lenta y progresiva. Puede haber una tos seca irritativa con escasa producción o nula producción de expectoración. Fiebre, si es que el proceso inflamatorio de alveolitis es evidente, puede haber estados subfebriles. O si existe sobreinfección bacteriana, puede asociarse con fiebre. En el examen clínico nosotros vamos a recortar sobre todo estertores finos en las bases pulmonares al final de la inspiración que no se modifican con la tos. Los estertores o crépitos que nosotros auscultamos en una neumonía, por ejemplo, también son al final de la expiración, pero a veces al hacer toser al paciente, entonces ese fenómeno de tos remueve las secreciones que están en el alvéolo y estos estertores cambian o disminuyen en su intensidad con el esfuerzo de la tos porque se remueve las secreciones acumuladas en el alvéolo. Mientras que los estertores de la fibrosis pulmonar no se modifican con la tos porque están generados por un engrosamiento de la pared alveolar. No es que exista un exudado en el alvéolo, que puede existir, pero habitualmente lo típico es que el estertor de la fibrosis pulmonar está generado por ese despegamiento de esa pared dura alveolar, por esa distensión de la pared dura alveolar. Por eso, antiguamente se distinguían en estertores secos y estertores húmedos. Por la presencia de abundante secreción dentro de los alvéolos, típicamente una neumonía, que se puede modificar con un esfuerzo de tos. Mientras que los estertores secos están producidos por un despegamiento, un movimiento de esa pared alveolar dura, fibrótica, con tejido fibrótico en el intersticio. Ese estertor radiografía de tórax, en una radiografía de tórax, los patrones radiográficos son variados. Puede haber ese típico patrón de vidrio esmerilado como se ve en el COVID. En el COVID se ve eso porque la respuesta inflamatoria es severa en el COVID y produce ese aumento difuso del tejido intersticial con un aumento de densidad en vidrio esmerilado. Puede ser un patrón nodular con nódulos de menos de 2 milímetros de diámetro, como en la silicosis.
Puede tener un patrón reticular formando como una red. Son tramas de opacidades lineales que forman como una red. O puede ser una combinación de estos dos, un patrón retículo nodular. En las etapas finales, el típico patrón es el pulmón en panal de abeja, donde se distinguen espacios aéreos, quistes de 5 a 10 milímetros rodeados por una pared gruesa fibrótica. Característicamente en la fibrosis pulmonar hay una disminución del tamaño pulmonar. Entonces yo puedo tener ese patrón típico de vidrio esmerilado. No es una imagen de condensación, no es blanca, es una zona difusa de vidrio esmerilado. O un patrón a ratos de vidrio esmerilado en la periferia con algunos nódulos. O este patrón reticular nodular que está característico en la periferia del pulmón. Una fibrosis asociada al uso de fármacos, la amiodarona en este paciente cardíaco. O un patrón nodular más, sobre todo en los campos pulmonares. Indudablemente esta radiografía, para ser catalogada como fibrosis, tiene que pasar por un estudio exhaustivo, porque si yo veo inicialmente esta radiografía, lo primero que pienso es quizás sea una tuberculosis pulmonar. Es un compromiso de los campos pulmonares. Lo que me hace sospechar fibrosis es que es un compromiso bilateral. La tuberculosis pulmonar suele ser un compromiso unilateral, ¿no? Pero hay que descartar una tuberculosis. Este es un patrón en vidrio esmerilado, sucio. Es un pulmón llamado también pulmón sucio. No se ve una definición de un patrón definido. Todos estos patrones nos permiten determinar la presencia de una fibrosis. Tomográficamente, nosotros vemos, esto también es un pulmón sucio porque se ve con aumento de densidad difusa en vidrio esmerilado. Sin embargo, hay bandas fibróticas en todo el campo pulmonar con zonas de bulas, zonas de espacios aéreos, como bulas que están rodeados por bandas fibróticas. Estos son quistes, bulas, quistes presentes acá. Patrona incluso presenta como broncograma aéreo porque la fibrosis rodea los bronquios pulmonares. Hay un patrón sucio del pulmón con presencia de un infiltrado intersticial reticular en la periferia, con imágenes quísticas. En la evaluación de una fibrosis pulmonar es importante hacer un estudio de la función pulmonar, una espirometría, que nos va a permitir no solamente hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar, sino también nos va a permitir evaluar la gravedad de la fibrosis pulmonar, evaluar en forma secuencial, si hacemos espirometría cada 3, 4, 6 meses, ver si el patrón de deterioro de la función pulmonar se ha detenido o sigue progresando. En la espirometría lo característico es un patrón restrictivo, no es obstructivo, es restrictivo, con una disminución de la capacidad vital forzada y una preservación de los flujos. El BEF1 y el flujo medio máximo suelen ser normales. Y el intercambio gaseoso, que también evalúa la función pulmonar,
hay un deterioro de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. En la gasometría yo voy a tener hipoxemia con aumento de la diferencia alveolar arterial mayor de 20 milímetros de mercurio. Y estos pacientes suelen tener por estimulación de los receptores J que están en el intersticio pulmonar. Entonces, la estimulación de esos receptores junto con la hipoxemia induce a que estos pacientes tengan una frecuencia